Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias. En la primera carta de Pedro, vamos al capítulo 1, por favor. Aunque no cada semana, sí lo hemos hecho seguido, el ir estudiando el capítulo 1 de esta primera carta de Pedro. Y habíamos titulado a estas enseñanzas, hermanos, Echa mano de la vida eterna, recordando aquellas palabras con las que Pablo exhortó a Timoteo dentro de todas las recomendaciones que le había estado haciendo de cómo conducirse en la iglesia, de qué enseñar, de qué cosas él debía de considerar. Dentro de todo eso le da un consejo de alguien que ya había pasado por todo lo que por lo que él estaba por pasar, y no le dice que cuando estuvieran las cosas difíciles buscara una justificación o que buscara con quién desahogarse meramente. No le da consejos que, aunque pudieran ser útiles, no le iban a ayudar meramente, sino que le dice: echa mano de la vida eterna, y que recordara el llamado que Dios había hecho a su vida. Entonces nosotros con este título, hermanos, pretendo el que nosotros entendamos que como cristianos tenemos que hacer uso de esa salvación que el Señor nos ha otorgado. La salvación que ahora tenemos en Cristo, si creímos en Él, no se limita a un momento de cuando creímos, sino que todos los beneficios de esa salvación se expanden durante toda nuestra vida como cristiano, perfilándonos para el momento culminante de esa salvación, cuando por fin estemos en gloria con nuestro Señor. Y esa es la intención del apóstol Pedro con estos cristianos que estaban siendo perseguidos. De hecho, así mismo él le llama expatriados, que estaban en la dispersión. Y nuestro título de esta noche es Auténtica Esperanza, y vamos a estudiar el versículo 13. Lo voy a leer, hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Atentos con su vista. Dice así la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Auténtica esperanza. Ya algunas semanas pasadas había hecho alusión a la esperanza, y dentro de todo lo que pude haber dicho, di una definición muy sencilla que decía que la esperanza es aquello que impulsa la vida de los hombres. La esperanza no es algo exclusivo de los cristianos, es algo que todos los hombres, consciente o inconscientemente, tienen. Pero la esperanza del cristiano es una esperanza viva. De hecho, así dice el versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Los hombres tienen una esperanza muerta porque su mayor esperanza se trata de cosas que se limitan a este mundo, cosas materiales. Que tengan un mejor empleo, que tengan un mejor salario, que tengan una mejor familia, que por fin obtengan una casa, que por fin obtengan cosas de este mundo. Y lamentablemente, aunque todo eso no es algo malo en sí mismo, el corazón corrupto del hombre ha hecho que esas cosas que pudieran ser buenas se conviertan en sí mismas en lo último por conseguir o por anhelar. En los versículos que anteceden al versículo 13, Pedro ha venido hablando de la gracia que el Señor ha hecho a nuestro favor al hacernos renacer para una esperanza viva. Fuimos regenerados. Pero a partir de este versículo 13,
empiezan una serie de implicaciones que se derivan de las enseñanzas que han sido expuestas previamente. Tal pareciera ser que en la mente de Pedro no es suficiente que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas, sino que entendamos, valga la redundancia, que ese entendimiento debe ir acompañado con una vida cristiana consecuente con aquellas cosas que decimos creer. Así que una pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿y cómo se supone que debemos de vivir a la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos y de la cual vamos a disfrutar plenamente cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria? Como veíamos la última semana que vimos esto, nosotros que somos los beneficiarios de esa gran salvación, que fue motivo de investigación por los profetas del Antiguo Testamento, predicada por los discípulos en la primera iglesia y observada por los ángeles, ¿cómo se supone que nosotros debemos de vivir? Ese es el énfasis que ahora Pedro empieza en esta nueva sección del capítulo 1. Es por eso que comienza así el versículo 13. Por tanto, es decir, una vez que yo les he expuesto una serie de cosas que ustedes tienen que tener entendimiento, ahora es necesario que ustedes vivan bajo esa realidad. Y la primera implicación la hallamos en este versículo 13, y es que la esperanza debe de caracterizar la vida del cristiano. De hecho, hermanos, si yo les dijera, hagan un recuento de los mandamientos que se saben que la Escritura enseña, yo sé que muchos dirían los 10 mandamientos y algunos más que son muy comunes que traigamos a la memoria, pero creo que difícilmente alguien pusiera en esa lista de mandamientos el hecho de que se nos demanda tener esperanza. Sabemos que no debemos de mentir, que debemos orar, que debemos congregarnos, que debemos hablar de Cristo, etcétera, etcétera. Pero somos conscientes que también es un mandamiento el vivir bajo la esperanza, vivir en esperanza. Aunque nuestro versículo 13 se pudiera decir que vienen 3 imperativos, por ejemplo, véanlo, bien pudiéramos decir que está: ceñid los lomos, sed sobrio y esperad por completo. Algunos que se dedican a la traducción de las escrituras señalan que más bien el único imperativo es el tercero: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Los dos verbos funcionan más bien cualificando ese mandato, de modo que una persona tradujo este texto de la siguiente manera: por tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que, hermanos, en esta noche yo les quiero compartir 3 sencillos puntos. El primero que vamos a meditar es el objeto de la esperanza cristiana. El objeto de la esperanza cristiana. Nosotros como cristianos no podemos ser ajenos al caos que vive el mundo y su desesperación por obtener algún tipo de seguridad, algo que les haga sentirse seguros. Y digo de que no somos ajenos porque de pronto nosotros desarrollamos esa actitud que anhelamos sentirnos seguros. Anhelamos el no estar preocupados cada fin de mes, el no estar preocupados con que alguien se va a enfermar. Pero nosotros los creyentes tenemos una gran encomienda y responsabilidad, porque somos los únicos humanos en este planeta que somos llamados a ser buenos ciudadanos de 2 reinos, el reino de Dios y el reino de los hombres.
Pero si alguien de ese reino de los hombres nos pregunta, hey, tú que eres cristiano y que dices que eres ciudadano del reino de Dios, ¿cuál es el objeto de tu esperanza? Es decir, ¿qué es aquello que produce un fuerte sentido de expectación? Nuestra respuesta, hermanos, no debe de ser que nuestra esperanza parte de un partido político, que parte de un hombre, que parte de que ciertos impuestos sean quitados, que cierta enfermedad ya esté totalmente extinguida. Nuestra esperanza no puede ser eso, ni nuestra respuesta debe ser esa ante todo aquel que demande cuál es la esperanza que hay en nosotros. Nuestra respuesta tendría que ser contundente y clara. Deberíamos de responder que nuestra esperanza reposa en recibir la gracia que vamos a experimentar cuando Jesucristo sea manifestado. Es esa y no es otra la esperanza del cristiano. Insisto, hermanos, nuestra esperanza no es meramente que el mundo cambie. Nuestra esperanza está en Cristo. Hay un aumento en los últimos 5 años que ha tomado mucho auge, la enseñanza escatológica postmilenial. De hecho, muchos grupos conservadores y reformadores, exponentes de buena enseñanza bíblica, han estado inclinándose a esta nueva posición y ellos ven un cierto positivismo en el mundo. De hecho, una acusación constante contra los que no creen así, dicen que ellos viven en constante pesimismo y que enseñan tal mensaje y prometiendo cierto escapismo de los cristianos. Pero nuestra esperanza, hermanos, no es que la sociedad mejore, no es que los hombres cambien, no es que la maldad termine. De hecho, creo que gran parte de la Escritura apunta hacia otro lado. Por eso, hermanos, es que el gran día para nosotros como cristianos no es el de alguna elección o cualquier evento, sino aquel día que Dios señaló en su calendario para su regreso en gloria y para que nosotros podamos estar por fin con nuestro gran Señor, el cual nos hizo renacer. Recordemos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hay 2 elementos que debemos notar en el lenguaje que usa Pedro en nuestro texto para designar el objeto de nuestra esperanza. Por un lado, nos dice que debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa herencia de la que disfrutamos, o de la que disfrutaremos, mejor dicho, plenamente en aquel día, es un obsequio de la gracia de Dios totalmente para sus hijos. Y es que tenemos que tener bien claro, hermanos, que gracia no solamente es eso que Dios nos otorga en Cristo a quienes no lo merecen, sino más bien lo que el Señor otorga a quienes merecen todo lo opuesto. Si Dios nos pagara conforme a nuestra multitud de pecados, lo que recibiríamos de su mano no sería la gloria del cielo, sino la condenación del infierno. Pero por causa de Cristo y de nuestra unión con Él, en vez de recibir lo que nosotros merecemos, el Señor nos da lo que Cristo merece. Eso es gracia, el Señor dándonos lo que Cristo merece. Ahora bien, hermanos, los cristianos, nosotros, ya disfrutamos de esa gracia de algún modo en el presente. Ya tenemos bendiciones espirituales y materiales que recibimos de la mano de Dios cada día. Eso que experimentamos hoy en cuanto a salud, eso que experimentamos en esta tarde de poder abrir las Escrituras, de poder cantar al Señor, eso es gracia. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, muy simple.
Lo que dice Pedro es que es cierto que en este presente ya recibimos de su gracia, y eso pudiera ser las lluvias de la gracia de Dios, y una lluvia muy abundante definitivamente. Pero lo que vamos a recibir cuando nuestro Señor regrese por nosotros va a ser no una mera lluvia abundante, sino que un diluvio totalmente. Yo sé que muchas veces usted y yo estamos tan agradecidos cuando tenemos un poco de claridad de lo que el Señor ha hecho y está haciendo a favor nuestro, cuando de pronto vemos su provisión, cuando de pronto vemos su sanación, cuando de pronto vemos que alguien viene a Cristo. Estamos tan gozosos por experimentar eso, pero imaginemos por un momento lo que será experimentar por completo la gracia del Señor cuando nuestro Señor venga en gloria. No va a ser nada comparable con lo que ya hemos experimentado. Hablando de esa gloria que los creyentes vamos a experimentar en aquel día, dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero hay algo más, hermanos, que quiero que noten en el lenguaje que usa Pedro en nuestro texto, y es que el verbo traer es un participio presente, por lo cual bien puede ser entendido algo que ya está siendo traído. Pedro lo presenta como algo que ya está en camino. Es como cuando tú le llamas a una persona y le dices, ¿por dónde vienes? Y cuando te contesta de manera auténtica, porque muchas veces cuando respondemos esto vamos apenas saliendo. Cuando alguien dice, ya voy llegando, lo que debería de significar es que ya está por llegar. Lo que Pedro aquí está diciendo es que esa gracia ya viene en camino y que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Piensa un momento cuando tuviste lucidez de que el Señor te salvó, cuando fuiste consciente de que ahora le perteneces al Señor. Pablo dice que ahora en este tiempo está más cerca que aquel día que el Señor regrese. Hoy estamos más cerca que ayer y mañana estaremos más cerca que hoy. Cada segundo del reloj nos aproxima a la llegada de ese día. Alguien quizás con cierta enfermedad o con ciertos años o con cierta inseguridad puede decir, bueno, ¿y si muero pronto? ¿De qué me sirve a mí tener esa esperanza? Bueno, la Biblia dice que no solamente se limita esa esperanza para los que estemos en vida, sino que también para los que ya estarán muertos. Así dice la Biblia. Y lo vamos a leer en un momento, ese versículo. Así que esto, hermanos, el objeto de nuestra esperanza no es cosas materiales, no son cosas del mundo. El objeto de nuestra esperanza, si verdaderamente somos creyentes, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva, en segundo lugar, ahora a considerar el deber de la esperanza cristiana. Para muchas personas puede resultar chocante escuchar que hablamos de esperanza como si fuera un mandato. Todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud, pero debemos de considerarla también como una obligación. Es decir, podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza, ¿está faltando a uno de sus deberes como creyentes? Yo considero que sí, porque Pedro nos habla en nuestro texto en un tono de mandamiento: esperad por completo en la gracia que vendrá. Los cristianos deben de vivir en esperanza.
Esto no es un asunto que tenga que ver con nuestras emociones o que se trate de un cristiano más fervoroso, sino que esto se trata de nuestra voluntad. Así como decidimos ahora en Cristo ya obedecer a Dios, también debemos de decidir, puesto que ya estamos capacitados, ahora esperar en Él. Pedro no solo usa un imperativo en el texto, sino que lo usa de una manera que transmite la idea de algo que es urgente. La esperanza no es un lujo en la vida, sino que es algo que debería de ser indispensable. De hecho, alguien decía que la esperanza no es como una joya cara, que sería bueno tenerla, pero que no es indispensable. La esperanza no es algo que usted y yo, sería bueno que la consideremos, que sería bueno vivir bajo esa realidad, pero que no pasa nada si no consideras eso. No, hermanos. Cuando nosotros no vivimos conscientemente bajo la esperanza delineada en las Escrituras, hay implicaciones negativas para nosotros. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para la vida, piedad vigorosa y saludable. De hecho, lo vamos a ver más adelante cuando nos habla que una de las consecuencias favorables de vivir en esta esperanza es llevar una vida santa. Porque aquel que entiende que el Señor regresará en cualquier momento se prepara espiritualmente. Sabe que el Señor vendrá y nos tiene que hallar viviendo santamente. Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como una de las virtudes cardinales de la vida cristiana. Pero bien podríamos decir nosotros que en muchos aspectos la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Es por la esperanza que tenemos coraje en medio de la dificultad, gozo en la aflicción. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas, nos ayuda en la lucha contra la carne, nos mantiene corriendo la carrera a pesar de los obstáculos, etcétera, etcétera. De hecho, en el Nuevo Testamento, hermanos, hallamos un énfasis en el papel fundamental que juega la esperanza. Y no cualquier esperanza, sino la esperanza que habla las Escrituras acerca de que cuando el Señor regrese. Vean Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que es claro que el Nuevo Testamento da un énfasis a vivir bajo esperanza. Pero Pedro nos dice algo más acerca de ese deber que tenemos los cristianos, y es el de cultivar la esperanza. No se trata únicamente de esperar por completo, y esa palabra nos va a llevar a considerar dos cualidades, que es la certeza y la continuidad. Aquí no estamos hablando, hermanos, de algo que los cristianos pueden estar esperando con cierto grado de certidumbre. Cuando Pedro dice esperad por completo, nos habla de certeza. Esperad por completo, no nos está hablando de algo ambiguo, no nos está hablando de algo con 1% de posibilidad de que no pase, sino que Él nos quiere a que tengamos la certeza de eso, de que Él está hablando.
De hecho, hermanos, yo creo que hay pocas cosas que usted y yo podemos decir con certeza, porque hay mucho que no depende de usted ni de mí, pero nosotros podemos hablar con toda seguridad del regreso del Señor. Esta palabra de seguridad nos habla de tener la certeza por completo de la promesa de que el Señor dijo. Y eso es seguro porque esa promesa radica no en nosotros, no en las circunstancias, sino en la propia palabra de Cristo. Vean lo que dice Hebreos 6, 17 al 18. Y me ayudan, hermanos, por favor. Por lo cual, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta adelante de nosotros. Vean lo que dice este texto, hermanos. Dios mismo puso como juramento su palabra para que nosotros no tengamos ni un margen de inseguridad que lo que Él dijo va a pasar realmente. La palabra de Dios no es como la palabra de los hombres. La palabra de Dios es totalmente sí en Él. En Él no hay ninguna variación. Él no es cambiante, no es voluble, no es como nosotros. El Señor es totalmente inmutable y es por eso que nosotros tenemos esa seguridad. De hecho, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más fácilmente se deshacen los cielos y la tierra antes que una promesa de Dios quede sin cumplimiento. Así que nuestra esperanza radica en la veracidad de Dios y también por la obra redentora de Cristo. Esto ya lo vimos hace algunas semanas. Así que, hermanos, lo que Cristo promete traer consigo en su segunda venida ya lo garantizó por medio de la cruz, a precio de su sangre. Es completamente imposible que nuestra esperanza sea evitada. Así que nosotros estamos totalmente seguros, podemos tener totalmente certeza de que esto va a ser así. Las circunstancias no cambian lo que el Señor ha dicho. Hoy tenemos salud, por ejemplo, mañana no. Hoy estamos rodeados de personas, mañana podemos estar solos. Hoy podemos tener cierta prosperidad y mañana cierta pobreza, pero el objeto de nuestra esperanza permanece inamovible, porque no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la veracidad de Dios y de la obra redentora de Cristo. Así que, hermano, si hoy estás pasando por una situación difícil, una verdadera aflicción en tu vida, déjame decirte que esa aflicción, esa enfermedad, ese dolor no anula en ningún momento lo que te está esperando en el futuro si tú estás en Cristo. El hecho de que estés en aflicción no debe de llevarte a perder de vista el objeto de tu esperanza. Porque, de hecho, a esto vamos, en tercer lugar, al cultivo de la esperanza cristiana. Y con esto concluimos. El cultivo de la esperanza cristiana. Hemos visto, hermanos, que el objeto de esa esperanza es el retorno de Cristo en gloria. Hemos visto que somos llamados a tener esperanza. No es algo que esté sujeto a decisión, sino que es algo que debemos de vivir en esperanza. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo nosotros cultivamos esa esperanza. Y aquí debemos de recordar brevemente las circunstancias particulares por las que estaban pasando estos creyentes. Acuérdate, hermanos, que estaban enfrentando una situación muy difícil por medio de los opositores de un mundo pagano. Muchas veces
yo he escuchado, hermanos, de cuál es la importancia o por qué relevancia de que cuando nosotros leemos la Biblia tengamos un entendimiento del contexto, y es para que nosotros entendamos por lo que estaban pasando esos cristianos. Muchas veces pensamos que los únicos que sufren somos nosotros, que los únicos que se enferman somos nosotros, que los únicos que son traicionados somos nosotros. Y nos olvidamos, hermanos, que nuestros hermanos en Cristo del pasado ya fueron perseguidos, ya fueron violentados, ya fueron acusados indebidamente, y eso nos lleva a tener un entendimiento más amplio. Muchos de estos cristianos estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Los siervos, es decir, los empleados comunes como nosotros, pasaban dificultades porque trabajaban para amos inconversos. Estaban siendo abusados y maltratados. Y estaban pasando por una situación similar las hermanas que estaban casadas con hombres impíos. Y en medio de esa dificultad, hombres ofensivos, jefes injustos, una sociedad rebelde, en medio de todo ese caos, se les demanda vivir con esperanza. Es como si hoy te dijeran a ti, hermano, que tú que vives en este siglo, en este año 2022, que estás viviendo en una era pandémica o pospandemia, llena de impuestos, con dificultades, caótica, cambios sociales, etcétera, etcétera. Tú en medio de todo ese conflicto, tú debes de seguir viviendo en esperanza. No tienes ningún pretexto para que tu mirada se mueva. Y así que bajo esto uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede un creyente escapar del gigante de desesperación, para usar la palabra o la frase de John Bunyan en El progreso del peregrino? ¿Cómo es que nosotros podemos escapar de ese gigante, sobre todo cuando tenemos que pasar por periodos intensos y prolongados de aflicciones o de cosas que no nos agradan? ¿Cómo es posible eso? Pedro nos da aquí la respuesta. Ve nuevamente, hermanos, el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. La parte A de nuestro texto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. El apóstol Pedro está usando aquí una figura que sus lectores del primer siglo entenderían perfectamente. Yo sé que ya lo he dicho antes, pero nos sirve para nuestro versículo. En aquel tiempo los hombres usaban túnica larga que les llegaba hasta los pies. Cuando participaban de alguna ceremonia religiosa o cuando estaban en una posición muy relajada, platicando o descansando, dejaban que su túnica cayera libremente. Estaban a gusto, libremente. Pero para todo servicio, para trabajar, para correr, para ir a la guerra, esa túnica tenía que ser recogida y la ataban con un cinto de cuero para que no se les enredara en los pies. Así que cuando Pedro dice, ceñid los lomos, todo el mundo entendía que era un llamado a estar preparados para la acción. Es como cuando alguien le dice a un joven o a un hombre, abróchate bien ese cinto porque vamos a trabajar. Estate listo porque vamos a hacer algo. Es decir, que nada te estorbe para lo que está por pasar. Algunos comentaristas ven en este lenguaje de Pedro una reminiscencia de la forma de cómo los judíos debían de participar de la cena de Pascua. En Éxodo 12:11 se nos dice, ceñid vuestros lomos, vuestro calzado y vuestro bordón en la mano.
En otras palabras, listos para partir, porque recuerden que ellos celebraron la Pascua una noche antes de salir de Egipto. Jesús usa una figura similar cuando dice: estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed semejantes a los hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cuál es entonces la idea que Pedro nos quiere comunicar al decirnos que nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento? Que lo mismo que hacían ellos con su ropa, lo debían de hacer ahora con los pensamientos. Así como estos hombres no debían dejarse la túnica suelta para que no se les enredara en sus pies, así tampoco ellos y nosotros deberíamos dejar que nuestros pensamientos divaguen en medio de un mundo caótico. Debemos de tener nuestros pensamientos bien dirigidos y entrenados en el entendimiento de que Cristo verdaderamente volverá y en todo lo que eso conlleva para nosotros, de modo que podemos estar listos para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, también estamos en medio de un viaje porque somos peregrinos, dice Pedro. Y hay una guerra que todos los días luchamos espiritualmente y no podemos permitir que nuestros pensamientos divaguen. Debemos desarrollarnos en una disciplina mental que nos permita enfocar nuestros pensamientos. Así como es necesario, todos los que predicamos la palabra, que nos entrenemos para predicar la palabra, también, hermanos, es muy necesario que la iglesia esté entrenada para escuchar la palabra. Muchas veces, hermanos, se escucha, no nomás aquí, en varias partes, yo he escuchado así decir que ciertas exposiciones dicen, bueno, me gustó mucho, y cuando estamos un poquito más dirigidos a escuchar la palabra, decimos, bueno, ¿qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Sí, habla muy bien, pero ¿qué escuchaste? Es necesario que como cristianos tengamos ciertas disciplinas. Una es saber escuchar la palabra, saber hablar de la palabra, y también debemos de capacitarnos en saber pensar según la palabra. Es muy fácil, hermanos, que usted esté aquí en esta noche y que su mente ya divagó en que es el último fin de semana libre, en que aún no ha salido a ciertos lugares, en qué vamos a cenar, en los pendientes, en deudas, en problemas, y ya tu mente divagó. Y todo lo que pudimos haber rescatado de lo que el Señor ha dicho, ya se perdió. Llegó el día, es hora de dormir, y en vez de meditar un pequeño momento individualmente en algo de lo que el Señor está haciendo en medio de ese momento difícil, nuestras mentes divagan. Así que nosotros, hermanos, en nuestros pensamientos debemos de estar listos para realmente responder qué es lo que realmente importa en la vida. ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor? A la luz de la herencia que nos aguarda a nosotros, ¿cuál es la manera más efectiva de hacer tesoros en los cielos? No que no ahorremos, no que no seamos diligentes, pero ¿cuál es la manera más efectiva de hacer tesoros en los cielos? Cuando no mantenemos nuestros pensamientos bien dirigidos, la mente comienza a divagar con un montón de cosas que no tienen valor. ¿Y saben cuál es el resultado, hermanos? Que perdemos de vista la esperanza. Noten una vez más lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, la vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es por eso que decimos que este no es un asunto que tenga que ver con las emociones meramente, sino con la voluntad. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, hay algo que primero debemos de hacer con nuestros pensamientos. Pero no solo debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento si queremos cultivar esa esperanza. Dice nuestro texto que también debemos de ser sobrios. Y esa palabra se usaba en los tiempos bíblicos para señalar a una persona que estaba libre de toda sustancia intoxicante como una droga o el alcohol. La idea que transmite es una mente clara, estable, bien balanceada, una mente con su juicio completo. Un individuo sobrio posee una perspectiva adecuada de las cosas y eso lo va a llevar a vivir de cierta manera. Yo no sé, hermano, si usted ha escuchado hablar de pronto a alguien que emite una opinión sobre algo y a veces uno dice, bueno, ¿cómo llegó a tal conclusión? O sea, ¿qué fue lo que tuvo que considerar? ¿Qué fue lo que vio para que de un evento así, dicen, bueno, es que yo tengo un sentido, algo que me lleva a ver las cosas un poquito más allá? Pero ¿realmente es eso? O sea, ¿realmente somos sobrios para evaluar las cosas? Los cristianos no somos llamados a ser escapistas en tiempo de dificultad. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos ni debemos recurrir a drogas, al alcohol o a una exageración de la diversión para entretenernos o que nos haga olvidar la realidad de la vida. Nosotros debemos de mantener una sobriedad mental, viendo las cosas tal cual son. Porque si bien es cierto que nos rodean ciertas cosas, también es cierto que Dios es soberano, que cuida de nosotros y que Él nos está perfeccionando. Así que lo que necesitamos nosotros para vivir en paz y en verdadera tranquilidad no es una mente obtusa e intoxicada, lo que necesitamos es una vida sobria. Así que, hermanos, yo les animo a que nosotros consideremos en qué pensamos. De esas veces que usted y yo soñamos despiertos, porque todo lo hacemos, cuáles son las cosas con las que soñamos, qué tanto estamos llenos de las Escrituras. La palabra de Cristo dice que more en abundancia en nosotros esa palabra, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones salmos e himnos y cánticos espirituales. Que el Señor nos ayude por medio de una sobriedad y por medio de unos pensamientos bien sometidos a Cristo, a estar cultivando diariamente esa esperanza y que eso sea suficiente para impulsarnos a vivir verdaderamente santo. De hecho, eso va a ser lo que después, si Dios nos da vida, vamos a considerar lo que dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos demandas y nos das las herramientas para poder vivir en verdadera esperanza. Gracias, Señor, porque sin duda tu palabra nos impulsa a vivir de una manera que te agrada, por lo cual te suplicamos, Señor, que nos perdones
porque a veces divagamos en nuestra manera de pensar, divagamos en la manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a que cada día consideremos qué es lo que realmente importa en la vida a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, y gracias, Señor, porque tú has dicho de que podemos tener total confianza y seguridad de que Cristo regresará. Gracias, Señor, y te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.